Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de las pantallas de Aventura Televisión. Hoy hablando de salud bucal, para lo cual nos acompaña el odontólogo Ronald Millán, quien es especialista en periodoncia y profesor en la Universidad del Zulia. También es coordinador del área quirúrgica del posgrado de periodoncia y quien nos estará comentando hoy acerca de un tema que ataca a las encías, así como otros tópicos de la salud bucal. Ronald, bienvenido a Medicarte. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Agradecido a ti por la confianza de estar acá. Ronald, muchas son las inquietudes que pueden haber acerca de lo que es el buen manejo de lo que es la limpieza bucal. Hay quienes hoy en día desde el punto de vista estético se han afanado en lo que son carillas, mejoramiento estético de los dientes, pero hablar de los dientes, más que el marco de tu cara con una buena sonrisa, también implica términos de salud. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de lo que es esto, la periodontitis? Allí principalmente del lado del especialista o del odontólogo general, lo que se tiene que trabajar es la prevención. Fíjate que tú me hablas de periodontitis y para que se pueda dar una enfermedad tan definida o tan avanzada, debe valorarse cómo llegó el paciente a ese estado. Por ejemplo, si yo te indico como tu doctor, que debe cepillarte de alguna manera para prevenir este tipo de enfermedad, yo debo controlar en la consulta cómo es tu técnica de cepillado. Cuando no hay una buena técnica, efectivamente, esos son factores etiológicos que se van acumulando, que inician con una simple inflamación de las encías hasta producirse pérdida del hueso. Cuando hay pérdida del hueso, efectivamente llega esa movilidad dentaria que mucha gente padece, hay sangrado de las encías, mal aliento, hay resto de comida entre los dientes y todas esas cosas van a ir hacia una enfermedad que es diagnosticada como periodontitis. Esto es cuando hay un mal aseo dental que me lleva entonces a la consecuencia última. Claro, fíjate que incluso cuando estamos tratando al paciente, nosotros tenemos una responsabilidad del 50%. Podemos con una limpieza sanear al paciente, pero queda la responsabilidad del otro 50% del paciente solamente con la técnica de cepillado en su casa, mantener lo que nosotros hicimos en el consultorio. Ahora bien, Ronald, ¿por qué se mueven los dientes? La movilidad dentaria se da primero porque hay una pérdida de inserción de los tejidos soportes. Dentro de los tejidos soportes tenemos el cemento radicular, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, que es donde está el diente, y la encía que lo protege. Si nosotros perdemos o modificamos por una enfermedad ese tejido de soporte y tenemos solamente un 50% de hueso de soporte de esos dientes, evidentemente va a haber una pérdida de soporte y va a haber una inflamación localizada y se va a dar esa movilidad. Es ideal, y esto es también para lo que nos decía nuestro amigo acá, lo que es la prevención, no solamente desde el punto de vista bucal, sino de otras áreas. La salud como tal, para evitar la enfermedad, hay que comenzar a prevenir. ¿Cuáles son entonces estos signos que nos pueden indicar que hay alguna patología, que estamos en presencia de alguna afección bucal, para que en el próximo segmento nos comiences a hablar entonces cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué es lo que pasa cuando una boca no está sana? ¿Qué es lo que yo puedo ver? El primer signo clínico es el sangrado de las encías. Evidentemente es algo que el paciente o la persona ve al cepillarse y causa alerta. Y es uno de los principales motivos por que el paciente acude a consulta. Allí lo que sucede es que las bacterias hacen su producto en el surco entre encía y diente y evidentemente empieza a inflamar los tejidos de soporte y comienza el sangrado, se inflaman las encías y evidentemente es algo como acumulativo. Esa placa bacteriana que está allí se va madurando, todo ese agregado de bacterias, hasta se va agregando cada vez más hasta convertirse en cálculo dental. Y allí cuando se convierte en cálculo debe ser retirado literalmente por un odontólogo general o un especialista en periodoncia que sepa o esté adiestrado fielmente para que elimine todos esos irritantes locales. ¿Qué es lo habitual para el cepillado? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que el láser del cepillo entre encía y diente y en ese surco que existe, que es aproximadamente de 2 milímetros, lo que pasa es que visualmente no lo podemos ver, pero si tú pasas el cepillo de forma circular entre
en sí diente vas a ver que la zona está isquémica, se pone blanca. Quiere decir que las cerdas están en la zona donde va a liberar todas esas bacterias que producen esa inflamación. Entonces, no es normal que un diente se mueva. No es normal. Evidentemente, allí nosotros los periodoncistas clasificamos en 3 fases, grado 1, grado 2 y grado 3. Cuando es grado 1 se mueve 1 o 2 milímetros hacia los lados. Grado 2, 2 milímetros o un poquito más, pero grado 3 ya no tiene soporte y se mueve para todos los lados. Nosotros como especialistas podemos trabajar de grado 1 a grado 2 y de grado 2 convertirlo en grado 0 o grado 1. Por eso es que esos casos tienen que ir al especialista para que sean controlados debidamente. Los grado 3 simplemente hay que hacer la extracción de la pieza dentaria. Ahora te pregunto, cualquier individuo al estar en presencia con un sangrado dental y una movilización de estos dientes, esto es un signo de alarma para que vaya al odontólogo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar que se llegue a eso? Nosotros tenemos como un protocolo, incluso lo llamamos control a esos pacientes. Depende de la conducta, que si es colaborador, si en verdad está cumpliendo la técnica de cepillado, depende del tipo de paciente, lo mandamos a venir a consulta una vez al mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses o una vez al año, depende cómo esté el paciente. Si el paciente recibe un tratamiento periodontal que se basa sencillamente con limpiezas bastante profundas y se mantiene en tiempo, llega un momento que uno lo puede dejar hasta una vez al año. Ahora bien, Ronald, esto y otras cosas más acerca de lo que es la enfermedad bucal y lo que es la periodontitis, me lo vas a comentar al regreso de la pausa. No se aparten entonces, amigos de las pantallas de Aventura Televisión, que esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina.